perdido su familia a causa del ser humano que había creado en Adán y Eva. El padre había perdido su familia y más allá de perderla, se había hecho el diablo miembro de esa familia que el Señor había creado, y ya el padre no podía tener comunión con esa familia, porque esa familia con quien ahora tenía comunión era con el diablo. Es así como lo muestra la palabra, y por eso la caída de la humanidad después del pecado de Adán y Eva fue tan estrepitosa. Por eso la magnitud de lo que implicó ese pecado y esa desobediencia. Un pecado, podríamos decir, de lesa majestad, pero también de lesa humanidad, porque fue afectado la deidad de Dios en su señorío y en su paternidad, pero también fue afectada toda la humanidad a causa de esto. Entonces, considerando estos versículos y esto que nos dice la palabra, logramos llegar al momento en que el Señor recupera a su familia por medio de Cristo, y ahora ya nos llama familia de Dios, y dice claramente la palabra que somos miembros de la familia de Dios. Amén. Pero esto fue logrado por medio de la obra redentora de Dios, por medio de Jesucristo en la cruz. Amén. Y el convencimiento que de esta obra ha hecho el Espíritu Santo en nosotros. Porque sin la operación del Espíritu en nuestro interior, redarguyendo y convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, no se hubiera logrado nada con la obra en la cruz. Ellos tres trabajan juntos. El Padre trabaja, el Hijo trabaja y el Espíritu trabaja. Entonces, la obra de la cruz, a pesar de su importancia y majestuosidad y lo portentoso del hecho, si el Espíritu no la revela en nosotros, es como si no se hubiera logrado, como si no se hubiera hecho, como si esa obra no se hubiera dado. Pero el Espíritu nos convence de esa obra, y en realidad esa es la salvación que el Señor trae a toda la humanidad, y es el convencimiento que cada ser humano necesita. Convencerse de que el Padre envió a su Hijo, a su único Hijo, a morir en la cruz por toda la humanidad para el perdón de nuestros pecados. Amén. Eso lo hace el Espíritu Santo, nos convence de eso. Veíamos cómo el Señor se comienza a dirigir a Israel, no solamente como la deidad que Él es, el Dios todopoderoso que Él es y que sacó a su pueblo de Egipto con mano fuerte, sino que también comienza a mostrarse cómo es un Dios paternalista, un Dios que quiere compartir lo que tiene con su pueblo, con su creación, pero no solamente como la deidad que Él es, sino también como el Padre que Él es. Y leíamos ahí en Deuteronomio 6:4, como seguidamente que el Señor habla de su deidad, que dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Como seguidamente, después de que habla de su deidad, introduce inmediatamente la vida familiar, el pueblo, que dice: y pondrás este testimonio y hablarás a tus hijos, a tus hijas después de ti, a tus nietos, lo colgarás en tu cuello. O sea, inmediatamente introduce la familia. No se queda Él solamente hablando de su deidad y lo que Él es como Dios, sino que transmite a los demás, a su creación, a su pueblo, cómo debe su pueblo invocar su nombre, cómo debe reunirse a adorarlo, cómo deben tener memoria y conciencia de Él. Entonces, escudriñando todo esto, la última vez que compartimos, pudimos llegar ya a la parte de lo que es nuestra familia, lo que somos ya nosotros, entendiendo que somos familia de Dios y que Él nos ha hecho su familia, ya una familia espiritual, ya no carnal, sino espiritual. Podemos ya comenzar a escudriñar lo que es nuestra familia y cómo debe ser nuestra familia. Y hay un principio fundamental en lo que es nuestra familia.
un principio en el que el diablo todo el tiempo interviene para que sea destruido, para que sea dañado, para que sea malinterpretado, ¿sí? Porque es un principio en el cual él falló. Y eso lo vamos a ver ahí en Efesios. Es un principio fundamental con el que se rige la economía divina o la administración de Dios. Hay más cosas involucradas en la administración de Dios, de toda su creación, de todo su propósito, de su iglesia, de su pueblo, con miras a que se reúnan con Él, definitivamente. Hay varios principios, pero hay uno fundamental que siempre el ser humano trata de pasar por alto. Y el diablo lo pasó por alto y no quiso aceptarlo, y por eso se dio la rebelión. Fue el mismo principio que introdujo después en Adán y Eva, y vamos a escudriñarlo un poquito. No sabemos si hoy logremos terminar el tema. El tema es extenso, es muy amplio, es toda una... puede ser mucho larga. Que Dios se propuso, sino también transmitirlo a los demás de cuál es el diseño original de la familia, de qué es lo que el diseño quiere, espera. En Efesios 5:21 dice lo siguiente. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Así comienza esta parte de la palabra donde nos habla del diseño divino para la familia. Someteos. Esa es la primera parte de nuestra relación con Dios. Someternos a Él. Nosotros debemos tener un corazón humilde y sencillo delante del Señor, que no quiera hacer las cosas aparte de Él, ni desobedecerle a Él, ni ir en contra de Él porque choca con nuestra voluntad, sino que debemos someternos. Pero ¿cómo debemos someternos? En el temor de Dios. Podría decir en el temor del Padre o en el temor de Cristo, pero dice en el temor de Dios, porque acerca de el temor reverente que tiene que tener o debe tener cada criatura acerca de Dios, está involucrada su deidad, lo que es Él como Dios. Porque a veces olvidamos que así como Él es un Dios amoroso, misericordioso y tierno, también es un Dios temible en gran manera, muy poderoso, y que no tolera la injusticia, ni deja las cosas ocultas, ni tapadas, sino que es transparente y se conduce con todas sus criaturas de manera íntegra, de manera recta y justa. Entonces, si no nos sometemos a Él voluntariamente como causa de nuestro amor a Él, que Él puso en nosotros primero, por lo menos por causa de temerle, debemos someternos a Él, amén. Y debemos pensar antes de actuar, y debemos considerar quién es Él antes de nosotros decidir, antes de nosotros movernos, antes de nosotros hablar y de nosotros desenvolvernos delante de Él, en esta vida que Él nos ha dado. Por lo menos por temer a Él, amén. Dice la palabra, y lo recordamos hoy, es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Porque el temor nos guarda de cometer pecado, de cometer errores, de herir, de lastimar, nos guarda hasta nuestra propia vida. Veamos un nene pequeño, ese ejemplo lo hemos puesto muchas veces. Se le dice cuidado con la corriente, con meter los deditos en los huequitos, pero solamente hasta cuando él lo hace y siente el corrientazo, es que sabe que no lo vuelve a hacer y no lo debe hacer. ¿Por qué? Porque teme al dolor que le causa ese corrientazo. Entonces, el Señor no quiere a nosotros atemorizarnos para vivir delante de Él.
pero si es necesario, lo va a hacer. Si para el Señor es necesario formar en nosotros un temor reverente para que no pequemos, para que no lo ofendamos, Él lo va a hacer, hermanos. De corazón humilde delante del Señor podemos venir a su presencia y reconociendo nuestra pobreza de espíritu y nuestra debilidad, podemos someternos al Señor diciendo que en realidad le tememos y estamos a su voluntad. Pero si descuidamos esto, lo más seguro es que el Señor va a permitir situaciones donde veamos que Él es Dios y que no podemos tenerlo en poco porque Él también se haya querido llamar Padre. A veces nosotros hemos tenido en poco a nuestros padres, a nuestro papá y mamá, porque a veces logramos hasta verlos igual que nosotros a medida que vamos creciendo y vamos teniendo pensamientos y opiniones y comportamientos y ya nos vamos defendiendo por nosotros mismos y valiendo por nosotros mismos. Y a veces hablamos de tú a tú con nuestros padres, ¿cierto? Y llega un momento en que el papá tiene que alzarnos la voz y hablarnos un poquito durito, o la mamá, ¿cierto? Y ahí ya recordamos quiénes son ellos para nosotros y la honra que les debemos. Lo mismo es con Dios el Padre. Nosotros tenemos confianza porque venimos en el nombre de Cristo a orar a Él. Amén. Y nos introducimos por sus caminos y ponemos las cosas en sus manos con confianza, porque Cristo nos ha dado esa confianza de poder acercarnos al Padre y sabemos que encontramos un trono de gracia. Pero a veces nos pasamos y pensamos que Él no es un Dios serio y recto y correcto y que como Padre es un poquito alcahueta y pasa un poquito por alto nuestras falencias, nuestras fallas, nuestros pecados, la dificultad que tenemos a veces para dejar el mundo, y el Señor vuelve y pasa el corrientazo y nos recuerda que Él es Dios y que es fuego consumidor. Amén. Entonces hay un principio que rige la familia de Dios y la nuestra, y es el sometimiento. Nosotros nos debemos someter al orden divino. En el hogar nos debemos someter al orden que Dios dio. Podemos querer otro orden, pero no, porque es que Dios dio un orden. Podemos pensar que se debe hacer de otra manera y que es mejor de otra forma, pero no, porque Dios dio un orden. Y así como debemos someternos a Él, nos debemos someter a ese orden que Él dio para el hogar, para la familia, para la constitución primaria de la iglesia, que son las familias de Dios. Por eso el diablo ataca tanto a la familia, porque un solo hermanito en un lugar no puede ser edificado como iglesia. El Señor va juntando a Él otros y otros y otros, y si vemos la historia de las iglesias, normalmente el Señor lleva una familia que se constituye la base de esa iglesia, como esos pilares que el Señor mantiene ahí inamovibles, que resisten la turbulencia, pero que los mantiene ahí, y normalmente son familias. Por eso el diablo ataca tanto a la familia, y no es como lo vemos hoy en día solamente. Hoy lo que pasa es que es la época en la historia que nos tocó vivir, pero este atentado contra la familia que el diablo está haciendo hoy en día, lo ha venido haciendo desde siempre. Desde siempre. Nosotros apenas leemos unos pocos capítulos del Génesis, y ya estaba introducido todo esto de la ideología de género, y ya estaba los sodomitas, y ya estaba todo eso introducido. Y ya estaba la desintegración familiar y la descomposición social, ya estaba. Solo que ahora, en esta época que nos tocó vivir, lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Y debemos batallar por eso, en contra de eso, y denunciarlo delante de Dios, que no estamos de acuerdo con lo que el diablo está haciendo y con lo que el ser humano está haciendo. Tal vez no logremos nada a nuestros ojos, pero espiritualmente lo que se logra es inmenso. Tal vez por eso el Señor puso el sentir de ese versículo hoy. Haznos ver, permítenos ver. Un solo precedente que nosotros dejemos
así no haga eco en las multitudes de esta humanidad, hace eco en los cielos, hermanos. Entonces nosotros debemos oponernos delante del Señor y decirle: Padre, denunciamos delante de ti al diablo, a Satanás, porque quiere destruir tus familias, quiere destruir tu testimonio en medio de la tierra, y tú eres un Dios familiar, tú eres un Padre. Amén, hermanos. Entonces, leamos lo que dice Efesios y partiendo de ahí, escudriñemos un poquito la palabra, a ver en qué momento se ha alterado ese orden divino. Y el Señor no lo ha tapado, el Señor lo ha dejado como evidencia para nosotros, porque el Señor es honesto, Él es limpio y Él sabe que las criaturas que Él creó, su mayor criatura, su obra primorosa, peca, se equivoca. Nosotros los seres humanos. Pero como Él es Dios, Él no nos quiso reemplazar, sino que nos quiere reeducar, volver a ser, pero de una manera no eliminándonos a nosotros, sino como hizo Él, como hace Él con su creación, reformándola, ¿sí? Componiéndola, arreglándola, volviéndola a dejar como Él la hizo, pero con la experiencia de Él haber compuesto las cosas, amén, como lo dice en Isaías y como hizo con la creación. En la rebelión de Lucero, la creación fue dañada y dice que la tierra se volvió se tornó desolada y vacía, desordenada y vacía. Y el Señor volvió a componer y a organizar todo, y con mayor gloria, porque ese es nuestro Dios. El Señor no deja las cosas mal y no las deja perdidas. Él es un Dios restaurador, un Dios que le gusta dar oportunidad y que le gusta sacar vida de donde no hay y que le gusta tomar de lo vil y lo menospreciado para hacer las cosas bonitas. Ese es nuestro Dios. Entonces, todo esto que el Señor está permitiendo que se viva hoy en día será para que se note más todavía la familia de Dios. Dice la palabra en Romanos por el apóstol Pablo que cuando él conoció el pecado y la ley que condenaba el pecado se hizo sobremanera pecaminoso en él. O sea, en la medida que Pablo tuvo conciencia de lo que es pecado, más pecaminoso se volvió para él. Entonces, en la medida que el Señor permite, porque Él no va a eximir al ser humano de su responsabilidad, que todas estas cosas se estén dando, más identificable y más fácilmente notable va a ser lo que verdaderamente es de Dios. Y más se va a notar lo que proviene del diablo y del ser humano dejándose usar por el diablo. Amén. Entonces es cuando más fortaleza tiene que tener la iglesia y sus familias para combatir al enemigo. Porque ciertamente se levantará contra la iglesia, pero las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Entonces sigamos ahí leyendo en Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Qué precioso como introduce el Espíritu por medio de Pablo a Cristo, dando una instrucción al varón acerca de cómo debe comportarse y a la mujer de cómo debe sujetarse. Si no introdujera a Cristo el Espíritu, simplemente quedaría como lo toman las personas que no tienen a Cristo en su corazón, como algo machista en realidad, y que la mujer debe ser subyugada como lo viven ahora muchas naciones y muchas creencias en el mundo. Sí, lo vemos todos los días. ¿Por qué? Porque a pesar de que tengan la palabra, a pesar de que se las digan, a pesar de que la conozcan, el Espíritu no ha podido obrar en ellos, ¿sí? No ha podido darles vida, no ha podido traer la revelación a ellos. Y la toman a su acomodo y la descontextualizan y ponen un contexto que no es bíblico, que no es del Señor, su propio contexto. Y el diablo aprovecha que están haciendo las cosas sin someterse al Señor y mete también lo de Él.
24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí hay varias cosas importantes que vamos a ver ahorita en la palabra por medio de las familias que el Señor ha dejado aquí como testimonio. Y una de ellas es esta: el marido debe presentarle su esposa a Cristo, debe presentarle su esposa al Señor, limpia, santa, inmaculada. El marido tiene ese encargo de presentársela al Señor como es. Por eso, si ustedes han notado, normalmente el varón forma a la esposa, forma a su mujer conforme a como Dios se lo haya dictaminado, si en su corazón está el sentir de que Cristo es su cabeza. Si ustedes ven que nosotros vemos todos los días que como somos nosotros como varones, así es como la esposa se comienza a comportar. Si nosotros del varón comienza a salir brusquedad, grosería, no diálogo, sino pelea, de la misma forma comienza a comportarse la mujer. Eso es algo natural y lo dejó el Señor acá. ¿Sí? Ahora vamos a ver también cosas que suceden con la mujer cuando se comporta de otra forma. Sigue diciendo acá: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Qué hermosa esta tipología que es el Señor, ¿no? La iglesia es miembro no solamente en el espíritu, sino también de su carne y de sus huesos. O sea, ¿qué implica esto? Somos miembros también en todo lo que conlleva la obra de Cristo, en el padecimiento de Él en la cruz, en su padecimiento real, en su carne y en sus huesos está incluida la iglesia. En su sufrimiento, en su padecimiento para aprender la obediencia, está incluida la iglesia. En el derramamiento de su sangre preciosa y en lo que Él sufrió allá en la cruz del Calvario, está la iglesia. Y en su muerte también, amén. Pero también lo está en el Espíritu, en su resurrección. Entonces, somos miembros de su cuerpo íntegramente, no por partes. La iglesia es miembro del cuerpo de Cristo por completo. Amén. En espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces sigue diciendo acá: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hasta aquí hemos visto solamente la relación matrimonial. Es tan sublime para Dios la relación matrimonial que en Isaías también dice que como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Y ese gozo se refiere al momento íntimo. Así se gozará contigo el Dios tuyo. Así de grande es la unión del Padre y del Hijo con su iglesia. Es sublime, es santa, es pura. Por eso el diablo ha querido meterse también por ese lado y tergiversar la forma como Dios hizo la sexualidad de la pareja, donde dijo fructificaos y multiplicaos. Miren que ahí todavía no había pecado el ser humano y ya el Señor le dijo fructificaos y multiplicaos. Y el Señor ya había constituido al hombre y a la mujer como los había hecho en su fisionomía y en su fisiología, y ya dijo fructificaos y multiplicaos. ¿Sí ven? O sea, en la mente de Dios ya estaba cómo se debía hacer y cómo Él lo iba a llevar a cabo. Pero el diablo aprovechó la caída para dañar todo eso y tergiversarlo como lo vemos hoy de manera
tan vulgar y terrible, que también es digno de condenación de Dios hacia el diablo. Si hay una cosa terrible por la que el Señor juzgará a Satanás y a sus demonios, es esta, por dañar la intimidad del matrimonio y llevarla a la mundanalidad y satanizarla. Amén. Esa es una realidad y eso hay que denunciarlo también delante del Señor y que el Señor lo reprenda. Amén, hermanos. Sigue diciendo en el 6, hijos, aquí ya introduce la descendencia. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Qué equilibrado es el Señor, ¿no, hermanos? Alguna vez compartíamos que Dios es un Dios de equilibrio. Él no es un Dios de extremos. Y para entenderlo, podemos tomar como ejemplo la balanza. La balanza que conocemos, la que es así, ¿cierto? Nosotros siempre nos fijamos en la balanza, en las dos vasijitas que soportan el peso, donde una pesa más y una pesa menos, ¿cierto? Pero tenemos que fijarnos es en el tornillito que da aquí el equilibrio. Sin ese tornillito la balanza no da equilibrio. Y Dios es así, un Dios de equilibrio. Es poder, amor y dominio propio. El amor da el equilibrio. El amor es ese tornillito. El amor de Dios es lo que le da equilibrio a su forma de comportarse con nosotros. Si Dios no fuera un Dios amoroso, solo ejecutaría su poder con nosotros. Y su poder solo sería como deidad, como lo conocían en la antigüedad. Y su poder es fuego consumidor. Y sería ya lejano. Y todavía seguiríamos, si nos hubiera dejado vivir, haciendo lo que quisiéramos. Pero si fuera solo dominio propio, ¿a dónde nos llevaría? También a su deidad, ¿cierto? Porque Él se conoce perfectamente. Él, como Dios omnisciente y eterno que es, se conoce también a sí mismo a la perfección y sabe también a sí mismo todo lo que debe hacer. No lo que no debe hacer, porque en el Señor no hay contradicción ni contrariedad. Él sabe lo que debe hacer siempre. No como nosotros que pensamos, debo hacer esto, debo hacer lo otro. El Señor no toma decisiones de hago esto o hago aquello. No, Él ya sabe lo que debe hacer. Cuando en la palabra leemos que el Señor se arrepintió de un mal que iba a enviar, no es porque se arrepintió como nosotros, uy, me arrepentí porque la embarré, me equivoqué. No, Él se arrepiente es porque su amor entra en acción y le duele su corazón. Dice, no, le dijo al ángel, detente, cuando ya iba a llegar a Jerusalén, a la ciudad santa, porque David censó el pueblo. Dijo, no, detente, porque le dolió en su corazón. Entonces el amor de Dios equilibra la balanza. Por eso vemos que aquí, hablando de la familia, de la relación del hombre y de la mujer, y de los hijos, y de los padres con sus hijos y los hijos con sus padres, en todo eso está involucrado Cristo. Cristo y Cristo. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, como Cristo se la va a presentar a sí mismo santificada, como Cristo hizo eso, como Cristo hizo aquello. Porque ese es el equilibrio del hogar. Ese es el equilibrio de nuestras vidas, hermanos. En la medida que nosotros pongamos a Cristo en el centro, nuestra balanza va a estar equilibrada. Amén, hermanos. La relación con nuestra esposa va a estar equilibrada. Porque si yo no estoy de acuerdo con ella, y ella no está de acuerdo conmigo, y comienza la balanza a inclinarse hacia un lado, hacia el otro, a ver quién tiene la razón. Si en ese momento ponemos a Cristo en el centro, Él va a dar el equilibrio. Amén, hermanos. Y el equilibrio lo dará hacia donde Él sabe que la balanza se debe mover. Dice la palabra que la suerte se echa sobre el regazo, pero el Señor es el que da la victoria. Entonces el equilibrio no quiere decir solamente que nosotros le digamos a nuestra familiar, nuestra esposa, nuestro papá, nuestro hijo, bueno, está bien, listo, pues sí, empatamos, pues bueno, dejémoslo así, estamos en igual condición, ¿no? No, esto da equilibrio. El Señor es el que sabe hacia dónde se debe inclinar la balanza. ¿Amén?
Entonces hay veces que ese equilibrio del amor que el Señor da muestra que el que debo ceder soy yo. Así haya tenido la razón. Si el Señor quiere que el que aprenda sea yo, ¿qué puedo yo hacer? No puedo hacer nada. Amén, hermanos. Entonces, comencemos a ver la primera familia que está en la palabra. Qué pesar a Adán y Eva, de verdad, porque siempre los ponemos de mal ejemplo. Yo sé que el Señor los salvó a ellos porque es evidente que lo que a ellos les pasó tuvo que haberlos llevado a ellos a un arrepentimiento muy, muy, muy profundo por un corazón contristado. ¿Y cómo podemos dar testimonio de eso? Que el Señor los cubrió con la piel de ese cordero que tuvo que morir para cubrir su desnudez, o sea, cubrir su pecado. Amén. Entonces, que el Señor nos perdone por poner tanto de mal ejemplo a Adán y Eva, pero estamos seguros que nos encontraremos con ellos en el reino del Señor. Amén. Porque Dios no los quiso dejar ahí, en la muerte. Los cubrió por medio de Cristo, los rescató y los resucitó. Bueno, los resucitarán el día postrero, pero Cristo a ellos también les predicó cuando descendió a las profundidades. Amén, hermanos. Entonces comenzamos a ver la historia de Adán y Eva. Vemos que el Señor preparó todo para crearlos a ellos, los puso en el huerto de Edén. Y recuerdan lo que decíamos, leíamos ahorita en Efesios, que el varón es cabeza de la mujer, Cristo es la cabeza del varón, ¿cierto? Y mire que lo primero que vemos acá es que Adán y Eva dejaron a Dios de lado. Dice la palabra que Eva se estaba paseando por el huerto, o sea, estaba sin Adán, ¿cierto? Y Adán también estaba solo haciendo otras cosas, porque la palabra no nos dice que mientras tanto Adán estaba conversando con Dios. No nos dice nada de eso. Y en ese momento entró el diablo en Eva. ¿Qué hacía Eva hablando con la serpiente? ¿Qué hacía conversando con ella? ¿Sí? Hablándole de Dios y dudando de Dios y mirando qué dijo Dios y oiga, sí, será, pero será que sí es así. ¿Qué hacía Eva haciendo eso? Y ahí nos muestra algo clave, hermanos. Nosotros no tenemos por qué estar curioseando. La curiosidad es mala, hermanos. La curiosidad es negativa. La curiosidad no proviene de Dios. Y sonamos muy extremistas y muy como evangélicos, digamos, en el sentido que el mundo lo dice despectivo, ¿cierto? Pero es así. ¿Qué tengo yo que estar curioseando Facebook y palabras y páginas que yo sé que son malas? ¿Qué tengo que estar yo curioseando programas televisivos que son malos? Ay, pero qué exagerado. Hermanos, pero es que así es como Dios lo hizo. Y como Dios nos advirtió, yo que tengo que estar curioseando, mirando a ver qué pasa si voy allí, qué pasa si hago esto y qué pasa si hago lo otro. Eva no tenía por qué estar curioseando el huerto. Si el Señor ya les había dicho que lo cuidaran, lo guardaran, ¿qué hacía Eva por ahí? Ahora, Adán, ¿por qué dejó a Eva por ahí? Si él dijo, es hueso, carne de mi carne, hueso de mis huesos, es mi ayuda idónea, ¿sí? Ella aquí le dio nombre, la puso varona porque era igualita a él, y dice que halló su contentamiento y que se halló a gusto. ¿Qué hacía dejándola por ahí, por todo lado? Que andara libremente, si Dios ya le había dicho a él, guarda el huerto, guárdalo. Si le había dicho, este árbol no puedes comer porque el día que él comieres ciertamente morirás. A mí me causa atención, ya no digamos curiosidad, a mí me causa atención que no se registra que Adán le hubiera dicho al Señor, Señor, ¿y por qué me producirá muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es eso, Señor? No se ve como en tantas partes de la palabra un diálogo de Adán con el Señor. Adán no conocía todavía de la manera como nosotros ahora debemos conocer al Señor
con temor y temblor reverente. Él no, él todavía no. Él tenía una relación íntima con el Señor muy linda, pura, limpia. Y el Señor se podía dirigir a Adán y a Eva de una manera muy natural y muy libre, muy espontánea. Pero no se registra eso por ningún lado. Entonces, Eva desobedeció porque no se sometió a su marido, Adán, y lo llamó a él y le dijo, ven, come tú también. Y Adán comió. ¿Qué decía la palabra ahorita cuando leíamos? Cristo es cabeza del marido, el marido es cabeza de la mujer. ¿Sí ven? Entonces, no debía la mujer tomar ahí la delantera en eso, ni Adán ceder a lo que la mujer le estaba diciendo. Hermanos, entendamos el contexto de lo que estamos hablando. No es machista, es cuidado. ¿Por qué la serpiente no fue a tentar a Adán? ¿Por qué no fue con Adán, sino con Eva? ¿Por qué Dios no creó primero a Adán y a Eva, y de la costilla de Eva sacó a Adán? Si vamos viendo los principios del Señor. El Señor lo hizo diferente. ¿Por qué no le dijo a Eva, ponle tu nombre a todos los animales? Se lo dijo fue a Adán. Porque el Señor le dio al hombre ciertas responsabilidades. Hizo todo, el huerto, puso a Adán, le dio trabajo de nombrar a todos los animales, y qué trabajo tan tremendo, ¿cierto? Pero pues en ese momento no se cansaba todavía, pero era arduo. Lo hizo caer en sueño profundo. ¿Por qué lo hizo caer en sueño profundo a Adán? ¿Ustedes conocen algún hombre que no sea impetuoso, que se quede quieto, que no sea valiente y que no sea el que se arriesgue y quiera ser proveedor de su hogar y conseguir las cosas para su casa? No, así nos hizo Dios. Eso se lo dio al hombre. Entonces, ¿por qué lo tuvo que dormir? Porque Adán no se quedaba quieto. Era haciendo todo el trabajo que Dios le dio para allá y para acá y poniéndole nombre a los animales y seguramente en comunión con el Señor, hasta que lo tuvo que dormir y dejarlo quieto porque no había otra forma que de ahí pudiera tomar a Eva. Pero cuando trajo a Eva, ¿qué hizo? La sacó de Adán, ¿cierto? La trajo cuando ya Adán estaba, cuando ya había hecho el trabajo, solo para que le hiciera compañía. No leemos nada más. Leemos que la trajo, el Señor dijo, bueno, no es bueno que esté solo, le haré ayuda idónea. Para eso la trajo, para que fuera su ayuda idónea, su compañía. Para eso la trajo. ¿Sí ven? Miren los roles diferentes que el Señor nos va dando. Por eso la mujer, por naturaleza, busca un hombre que le dé protección. Y no me refiero solamente al esposo, también el padre. Las niñas se apegan más a los papás, ¿sí? Y el testimonio que el papá da de sí mismo como varón es con el que la niña crece acerca de Cristo y de Dios. Es muy delicado eso, hermanos. El ejemplo que yo como hombre le doy a mis hijos es el ejemplo y el primer concepto que ellos tienen de Dios y de Cristo. Entonces la mujer por naturaleza busca ser guardada, ser cuidada, ser protegida. Y así la hizo Dios. Y el hombre por naturaleza ¿cierto? Es más impetuoso y se trata de a veces como de salir como más libre, ¿cierto? Más fuerte, come más, ¿cierto? Resiste más. Alguna vez creo que es Matthew Henry, el hermano que dice que el Señor creó a Eva de aquí, de la costilla, para que no de otro lugar del cuerpo, para que no estuviera ni por encima del varón ni por debajo del varón, sino al ladito de él, al lado de su costado. Ahora, tipológicamente, sabemos que salió del costado traspasado del Señor Jesús, amén. La iglesia. Y las mujeres en la Biblia son tipología de la iglesia. Y las mujeres que Dios creó, ¿qué? Son tipología de la iglesia. Como tal deben comportarse, como se debe comportar la iglesia. ¿Cómo se comporta la iglesia? Se somete a Cristo, que es su marido. Amén. ¿Y Cristo cómo se comportó? Se sometió al Padre, muriendo en la cruz, haciendo su voluntad. Amén. Ahora, ¿el varón cómo se somete?
¿Cómo se comporta? Sometiéndose a Cristo también en la iglesia, porque es tipología de Cristo. Amén. Entonces, miren lo que sucedió. Estaban cada uno por su lado, dejando al Padre de lado, ¿cierto? Pues entró Satanás y dañó el hogar. Ese era un hogar. Y el Señor los tuvo que expulsar, porque ya la comunión que había con Él, ellos eran la familia, eran los tres, Adán, Eva y Dios el Padre. Ahora llegó otro miembro a la familia, el diablo. Entonces los tuvo que expulsar, porque el Señor no podía tener ya comunión con esa familia. Y al expulsarlos vemos otra cosa tremenda, hermanos. No se escucha ni quedó registradas palabras de Adán y Eva. No dice, y Adán y Eva se arrepintieron y se postraron delante del Señor por el pecado que habían cometido. No dice nada. Silencio, solo silencio. Eso muestra el dolor del corazón de Dios y lo que estaba por venir. Los silencios en la palabra son de cuidado, porque lo que viene normalmente es el juicio de Dios. En Apocalipsis leemos que cuando se abre el séptimo sello, creo que es cuando se toca la séptima trompeta, dice que se hizo silencio en el cielo como por media hora. Porque los ángeles sí saben qué es lo que viene. Los ancianos y los seres vivientes saben qué es lo que viene, y silencio. Cuando Dios expulsó a Adán y a Eva del paraíso, se hizo silencio, porque ya se sabía lo que vendría. Hubo silencio. Y qué triste que lo primero que vemos es una mala relación de hermanos. Muy triste, porque si Adán y Eva ya sabían por qué habían pecado, ¿qué pasó con el fundamento como debieron criar esos hijos? Muy seguramente entre ellos la relación quedó mal y quedó rota a causa de ¿cómo lo podemos deducir? A causa de las culpas que se echaron unos a otros. Eva culpó a la serpiente, Adán culpó a Eva y a Dios, ¿cierto? Y Dios los juzgó a todos. Entonces, esa relación quedó ya dañada. Y lo vemos en sus hijos. El uno fue hacia Dios y el otro fue hacia la tierra. El uno le ofreció sacrificio en honor a lo que había hecho con sus padres y a que él también debía morir así, Abel. Y el otro tomó pueblo de la tierra que Dios ya había maldecido y había dicho que espinos y cardos te iba a dar. Y no le dio de lo mejor de la tierra, sino lo que le dio, cualquier cosa. Mientras que Abel sí dice que le dio lo mejor. Entonces, si ven, esa relación se dañó a tal punto que Caín mató a Abel. Entonces, miren lo que sucedió en esta familia, hermanos. Cuando dejamos que el diablo entre a la familia, por solo un segundo de curiosidad, la destroza. Y si puede, por medio de esa familia, destroza todo lo que se atraviese y todo lo que más haya. El testimonio de todo alrededor lo destroza. Y lo destrozó. Y así fue. Y de Caín continuó una línea genealógica mala, que llegó hasta los tiempos de Noé, esa línea genealógica, y después de Noé continuó por medio de Cam, esa línea, esa raíz del mal, que ahí la identificamos donde él creció, siguió la línea. Ahora podemos pasar a la familia de Noé, ¿cierto? Ahí vemos que de todas maneras el Señor tuvo misericordia y después de Abel les dio otro hijo, Set, que es una línea ya buena, ¿sí? Que prefigura también en unos aspectos a Cristo y continúa una línea genealógica buena. Pero esa raíz del mal que ya entró continúa su curso, y cuando llega a Noé, ya dice el Señor que se arrepiente de haber creado hombres sobre la tierra. Imagínense, en esos pocos años que vemos ahí, ¿cuántos podrían ser? 969 fue que vivió Matusalén, ahí lo podemos decir. O sea, ni siquiera 1000 años, y ya estaba totalmente corrompida la creación de Dios, el ser humano. Totalmente corrompida. Pero el Señor siempre se reserva para Él un remanente que no se corrompe.
Amén. Pero siempre es pequeño. ¿Sí ven? Aquí primero fue Abel. Ahora vamos a ver, entre toda esa multitud, Noé. No más. Dice, pero Noé halló gracia. ¿Cuántas personas ya habían en ese tiempo? Muchas. Y solo Noé halló gracia. Y así se va a reservar hoy en día el Señor un remanente con nosotros. Pero con Noé sucedió también otra situación. Más adelantico ahí, nosotros, pues mis hermanos conocen en Génesis, cuando comienza a contar la historia de Noé, dice que ya Noé, cuando ya descendieron del arca y todo, sembró una viña, y cuando la viña le dio fruto, se embriagó con ella. Y cuando se embriagó, o sea, se emborrachó, su desnudez quedó al descubierto porque cayó ahí borracho, ¿cierto? ¿Qué pasó con Noé? Noé se le olvidó que por medio de él Dios salvó a toda la humanidad y que por medio de él volvería a formar todas las familias de la tierra. En el gozo de las cosas se le olvidó. Por eso Dios lo registró. El hecho de que Noé después haya maldecido a Cam no quiere decir que Noé no se había equivocado. Se equivocó. Porque él no debía haber dejado descubierta su desnudez, no solamente para que no la vieran sus hijos, sino para que no la viera Dios. Cuando vemos en la palabra acerca de la desnudez, se refiere al pecado. Por eso el Señor cubre nuestra desnudez. Por eso dice de la palabra que es cortante, ¿cierto? Y que no hay cosa que no quede desnuda ante su presencia, ¿sí? Porque con la palabra nosotros sabemos qué es pecado y qué no. Qué es santo y qué es profano, qué proviene de Dios y qué proviene del diablo y qué proviene del ser humano. ¿Sí? Quedan las cosas desnudas como realmente son. Entonces, a Noé se le olvidó que él halló gracia delante de los ojos de Dios y por medio de él y de su familia y de los 8 personas, salvó todas las familias de la tierra. ¿Se le olvidó? Y quedó cubierta su desnudez. Es una equivocación. Y miren lo que sucede. Luego cuando Cam mira la desnudez y se burla de Noé porque lo vio desnudo, ¿cierto? Y en cambio Sem y Jafet van hacia atrás y lo cubren y no lo miran. Cuando ya despertó de la embriaguez Noé, maldijo a Cam. Y al maldecirlo, no quiere decir que eso estuvo bien. Dios lo deja por sentado. Y eso es otro principio que debemos conocer de Dios, hermanos. Dios es Padre. Amén, es Padre. Pero es Dios. Fuego consumidor. Cuando lo maldijo, de esa línea nació el primer prototipo de anticristo, Nimrod. Y Nimrod fundó Babel y Nínive. Y de esa línea genealógica salieron los cananitas, el amorreo, el fereceo, los filisteos salieron. ¿Y saben qué pasó con los filisteos? Fueron donde nuevamente volvieron a procrear gigantes. Porque los pueblos filisteos eran pueblo de gigantes, lo dice la palabra. Y todo el tiempo los filisteos estuvieron en guerra contra Israel hasta nuestros días. Palestina, todavía hoy en día, sigue chocando con Israel. Miren, por esa maldición desde esa maldición de Noé, viene eso. Hermanos, cuando nosotros proferimos una mala palabra a nuestros hijos, esa palabra no queda en el aire sin obrar, sin actuar. Santiago lo dice, oh, cuán grande fuego puede encender la lengua. Cuán puede quemar todo un bosque. Nuestras palabras tienen poder. ¿Por qué tienen poder? No es de nosotros mismos. El verbo de Dios mora en nosotros. La palabra que el ser humano expresa y habla tiene poder para hacer mal o bien, para construir o para destruir, porque Dios no va a eximir al ser humano de su responsabilidad. Amén, hermanos. Miren lo que sucedió con Noé. Desde ahí comenzó lo que vemos en nuestros días. O sea que ya vemos 2 familias que se han equivocado. Pero Dios lo deja como evidencia para que no cometamos los mismos errores. No podemos dar mal ejemplo a nuestros hijos. Hoy en día vemos que
el papá y la mamá, ay no, es que es la reunión es en la casa. No, pero es que yo solo bailo con mi esposa la música mundana, pero es que yo solo la bailo con mi esposa, con nadie más. Y yo solo me tomo un traguito con mi esposa, con nadie más. Y los hijos crecen viendo eso. Y cuando el niño crece y ya es un adolescente, los papás son desesperados diciéndole que no haga el mismo ejemplo que ellos le dieron. Solo que el niño ya no lo quiere hacer con ellos, sino con los de afuera. Eso es así, hermanos. Yo veo películas violentas, ¿cierto? Y pornográficas, y se las dejo que el niño las vea. ¿Cómo lo voy a corregir cuando él está jugando a cosas que ve ahí? Si yo las veo con él. No, hermanos, no se debe, no se puede, no es correcto. Entonces, miren, van dos familias. Después de allí podemos llegar a la familia de Abraham. Dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué le dijo el Señor a Abraham que saliera de allí? Él era el hijo de Taré. Taré conocía a Dios, pero por el contexto de la palabra podemos deducir que aunque conocía a Dios, adoraba dioses ajenos también, ¿cierto? Y vivía en Ur, que era una parte, dicen los historiadores, no hay mucho registro acerca de Ur de los caldeos, pero por los caldeos sí sabemos que son los ancestrales, ¿cómo se dice? Ascendentes de Babilonia, ¿sí? De ahí vinieron los babilonios. Entonces, muy seguramente, aunque conocía a Dios o tenía conciencia alguna de Dios, también adoraba a otros dioses. Por eso el Señor le dice, sal de tu tierra, porque era tierra que era idólatra y profana, y de tu parentela también. Pero ¿qué hizo Abraham? Alguna vez lo compartimos, ¿no? Se trasteó toda la familia, ¿cierto? Él le dijo, sal de Abraham, no le dijo a Taré con toda tu familia, le dijo a Abraham, y Abraham se trasteó todo, hasta su sobrino Lot, ¿cierto? Y después vemos lo que Lot causó. Abraham no nos dice la palabra claramente el registro cuando él ya conoció a cómo fueron viviendo él con Sara, pero llega un momento en el que ellos dejan de ver también al Señor y actúan por sus propios medios, ¿cierto? En su fuerza, como familia, como pareja, para tener su hijo. Y de esa descendencia vienen los musulmanes, viene el mundo islámico. ¿Sí ven? Dios les dio la promesa, les cumplió la promesa después, Él se las cumplió. Solo que eran el tiempo de Dios, porque ese es otro principio que debemos entender. Las cosas que Dios permite en nuestra vida son para su gloria, no para mi gloria. ¿Cuál era la gloria de Sara y de Abraham? Que llegara ya cuando ellos lo dijeron. Pero no se le hubiera dado gloria a Dios. Pero como Dios quería era su gloria, en el tiempo que lo determinó, que era ya en la vejez, llegó ese hijo. Y miren que esas dos líneas, Ismael, ¿cierto? E Isaac, siempre han chocado entre sí. Desde ahí proviene. ¿Sí ven? Y de ahí se transmitió Abraham, Isaac, Jacob y Esaú. Y miren, ¿se acuerdan? Jacob y Esaú, ¿qué pasó? Lo mismo. Vemos las jornadas del pueblo de Israel, como Edom, que Esaú llegó a ser Edom, también se fue en contra del pueblo de Israel hasta nuestros días todavía. ¿Sí ven lo que va sucediendo con esas familias? Abraham y Sara no esperaron al Señor porque no hubo un solo momento, es que solo es cuestión de una vez, que no lo tuvieron como su centro, Cristo, a Dios. Luego Isaac, ¿cierto? ¿Qué pasó entre Isaac y Rebeca? Que Rebeca llegó a querer engañarlo para que la bendición se la diera a Jacob y no a Esaú. Si leemos el contexto en el que fue dada la esposa a Isaac y lo que sucedió, dice ahí algo muy curioso. Bueno, esa palabra curiosa apliquémoslo como es, ¿no? Dice ahí algo muy curioso. Dice que Isaac se consoló de la pérdida de su mamá en Rebeca. ¿Sí recuerdan que así lo dice? ¿Qué pasó con Isaac? Por lo que podemos leer ahí, el Señor me guarde y cada uno examínelo en su corazón y delante del Señor.
Isaac se comportó como inmaduramente con Rebeca. Él se consoló de su mamá, siempre se lamentó por su mamá y su mamá y su mamá, ¿cierto? Y no le dio el lugar como varón que él debía hacer a Rebeca. ¿Por qué Rebeca? Dice ahí que Jacob era tierno, ¿cierto? Y siempre se la pasaba en el regazo de su mamá. Y Esaú era cazador y era así fuerte y todo eso. ¿Sí ven? O sea, ya había una clara diferencia y un claro preferir entre ambos, de un hijo y del otro. Entonces vemos otra relación de familia que está mal, ¿sí ven? Finalmente hubo mentira entre los dos hermanos, hubo mentira entre la esposa y el esposo, hubo mentira entre los hijos y el esposo. Finalmente viene la bendición y Esaú desprecia la primogenitura desconociendo a Dios, que Dios lo había puesto a él por primogénito y lo que eso significaba, que debían ya haberle dicho a sus antecesores. Taré, Abraham, su papá Isaac, su tío Labán, ¿sí ven? Pero nunca le transmitieron eso y para él no significó nada, aunque después se lamentó y la procuró con lágrimas, pero ya no la pudo lograr. Entonces vemos otra familia disfuncional, hermanos, que fue la de Isaac, ¿cierto? Y si vamos a Jacob, ¿cuántas veces puso, como Abraham, su abuelo, cuántas veces puso Jacob en peligro a su esposa? Cuando tuvo que volver después a Egipto. Primero, trabajó con él, trabajó por ella con Labán, el tío, y se mentían mutuamente todo el tiempo, porque como él era engañador, entonces el Señor lo llevó a tratarle ese engaño hasta que se lo quitara y lo eliminara de raíz, ¿cierto? Y luego vemos lo que sucedió también al tener dos mujeres, quería la una, quiso fue la otra, luego tuvo que volver a Egipto, puso en peligro a su esposa. Entonces vemos toda una línea genealógica de errores, hermanos. En esa línea, claro, hay una línea por la que va Cristo, como sorteando todas esas dificultades y procurando mantener su testimonio. Y ahí vemos otro principio hasta esta familia que vamos, la de Jacob. Antes de llegar a los 12, y pues ya el tiempo no nos da más. Hermanos, nosotros, en el nombre de Cristo, debemos cortar con todas esas genealogías que hicieron lo que no era correcto delante del Señor, lo que no era agradable a sus ojos. Ahora, el Señor lo permitió, pero no quiere decir que estuvo de acuerdo. Nosotros cuando llegamos a Cristo, delante de Él debemos cortar con todo eso que nuestros padres, nuestros abuelos, y si logramos escudriñar más para allá, hicieron. Allá lo debemos dejar, en el nombre de Cristo, para que el diablo no tenga oportunidad de entrarse por ninguna rendija, por ninguna brecha, por ninguna grieta que haya en nuestro corazón. Amén. Es así. Si no se corta, por ejemplo, con un alcoholismo del abuelo, el nieto está propenso, predispuesto a que llegue a ese alcoholismo. Ahora en Cristo todo eso es tirado al abismo, pero sí conscientemente se reconoce que Él hizo esa obra en la cruz. Amén. Dice que Él cargó sobre sí nuestras enfermedades. No son solo del cuerpo, son de las enfermedades. Y se cargó en la cruz. Y que no le agrada al Señor y que no debe estar, denunciar eso a favor de que mi hijo. ¿Cómo sabemos esto? Pues que el pecado de Adán y Eva todavía lo llevamos en nuestra naturaleza. Y miren desde cuándo fue. Y miren lo que vemos de que sucedió en estos varones. Y miren cómo hasta nuestros días, en la historia y en las guerras y rumores de guerras que escuchamos hoy, y en la persecución que hay, todavía afecta. Y comenzó con unas familias que no le dieron la gloria a Dios ni no lo tuvieron como su centro. Entonces, hermanos, llegamos hasta esta familia. El tema, como les decía, es mucho más extenso el tema, porque a donde debemos llegar es a la familia
de Dios, amén. Porque también así como hay unas familias que no, que tuvieron esos errores, y todas las familias cometemos errores, hay otras familias que sí, y que debemos tomar de ahí y lograr el ejemplo para lo nuestro. Entonces, hermanos, en nosotros debe estar ese deseo sincero de constituir nuestra familia con las bases bíblicas, las bases divinas, como a Cristo, como nuestro centro, renunciar a todo lo que no es de Él, así sea lo que más amamos en nuestra humanidad. Renunciar a todo lo que no es de Él y proferir bendición a partir de ahí. Por eso llegamos hasta Jacob, porque a partir de Jacob vemos un acto divino en el que Jacob toma conciencia. Por eso el nombre de Jacob después es cambiado y son bendecidos sus hijos, que son después las 12 tribus de Israel. Y de las 12 tribus de Israel se desprenden grandes bendiciones para toda la humanidad, no solo el pueblo del Señor, a tal punto que alcanzan a llegar hasta Apocalipsis, donde vemos los 144,000 de las 12 tribus de Israel. ¿Amén? Pero hay unas tribus a las que les suceden unas cosas, y todo esto de lo que estamos hablando es una línea genealógica familiar, desde la familia de Dios. Amén. Por eso tan importante la familia, hermanos, y el cuidado que debemos tener, y cómo la debemos guardar, y cómo la debemos cuidar. Como lo dijo el Señor, nos puso para cuidar el huerto y guardarlo. Amén. Y señorear y sojuzgarlo. Amén. Esa es la responsabilidad que Dios nos dio. Nosotros que somos ya cristianos, entendemos que es la familia divina que debemos cuidar, y nuestra familia ya es divina, es santa. Los que están en el mundo, tenemos que llevarles esto, porque sus familias están en peligro, se están perdiendo. En este momento está el enemigo entrando por un celular, por una canción, por un grito del papá a la mamá, por una rebeldía de la mamá, etc. Por ahí está entrando el diablo. Amén, hermanos. Entonces, el Señor nos guarde. El tema queda ahí, y si el Señor lo permite, podremos compartirlo más adelante. En realidad, nuestro centro es que Cristo esté presente siempre en nuestras vidas. Cuanto más en la de nuestra familia, en la de nuestra pareja, en la de nuestra relación de padres e hijos y padres. Amén, hermanos. Amén. La paz del Señor sea con todos, hermanos.